Me desperté con el corazón en un puño, como si alguien me hubiera zarandeado en medio de un sueño que no lograba recordar. Eran las 7:48, y la clase del tipo al que todos apodan el destrozador de egos empezaba en 12 minutos. Me llamo Javier, tengo 20 y pocos años, y estaba a punto de meterme en un follón que no vi venir. Mi móvil estaba caput, batería a cero, porque anoche se me olvidó enchufarlo. Un error tonto, de esos que otro día no importarían, pero hoy era como si hubiera firmado mi propia condena. Corrí por la habitación, agarré una mochila medio rota y salí disparado hacia el campus de la Complutense, en Madrid, con el aire fresco de la mañana dándome en la cara. La clase era en el aula magna, a 10 minutos si vas a paso tranquilo. Yo no iba tranquilo. Corrí como si me persiguiera un toro, esquivando turistas despistados en la Plaza Mayor. Llegué a las 8:02, 2 minutos tarde, solo 2. Pero con este tipo, 2 minutos son una eternidad. Se llama Miguel, un profesor invitado que llegó de quién sabe dónde, con fama de ser una mezcla entre un filósofo implacable y un domador de fieras. Dicen que no perdona ni un desliz, que te mira como si pudiera ver cada error que has cometido en tu vida, y que sus preguntas son trampas, diseñadas para hacerte dudar de todo, hasta de tu propio nombre. Empujé la puerta del aula con cuidado, esperando pasar desapercibido. Craso error. El suelo estaba recién encerado, y mis zapatillas resbalaron como si estuviera en una pista de patinaje. No solo tropecé, sino que me estampé contra él, contra Miguel. Lo empujé sin querer, y su carpeta llena de papeles se desparramó por el suelo como una bandada de palomas asustadas. El aula se quedó en silencio. 20 pares de ojos me atravesaron. Me quedé helado, con el pulso a 1000, mientras él se levantaba, lento, como si el tiempo le perteneciera. Me miró. No dijo nada al principio. Solo me observó, con unos ojos que parecían traspasarme. ¿Nombre?, preguntó con una calma que daba más miedo que un grito. Javier García, balbuceé sintiendo que mi voz sonaba patética. Javier García, repitió, como si estuviera grabando mi nombre en una lista negra. Siéntate, y no vuelvas a interrumpir mi clase. Me arrastré hasta un asiento en la última fila, con las piernas temblando. No gritó, no amenazó, pero cada palabra suya era como un latigazo. Durante la hora siguiente, sentí su mirada clavada en mí, incluso cuando no lo miraba. Cada vez que hacía una pregunta, parecía que me la lanzaba a propósito, como si quisiera ponerme a prueba. García, ¿cuál es la premisa básica de este argumento? García, ¿por qué crees que este texto contradice lo que acabas de decir? No estaba preparado. Tartamudeé, me enredé, y cada vez que lo hacía, él arqueaba una ceja, con esa media sonrisa que me hacía querer esfumarme. Los demás en el aula me miraban como si fuera un bicho raro. Algunos con pena, otros con una especie de envidia morbosa. Porque, de alguna manera, en esos 2 minutos de caos, me había convertido en el que desafió a Miguel. Y no sabía si eso era bueno o malo. Pero lo que sí sabía era que había algo en su forma de mirarme, en su manera de apretar los labios cuando contestaba mal, que me intrigaba. No era solo un profesor cabreado. Había algo personal en su forma de ponerme contra las cuerdas, como si viera en mí algo que ni yo mismo entendía. La clase terminó, y mientras recogía mis cosas, él pasó por mi lado. No me miró, pero murmuró, casi como si no quisiera que lo oyera. Tienes potencial, García, pero te falta foco. Arréglalo. No sabía si era un cumplido o una bofetada. Pero esas palabras se me clavaron, y no podía sacármelas de la cabeza mientras salía del aula y caminaba por el campus, con el sol calentándome la nuca. ¿Por qué me singled out? ¿Era porque lo hice quedar en ridículo sin querer? ¿O había algo más? No lo sabía, pero sentía una mezcla de rabia y curiosidad que no me dejaba en paz. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa.
Cada clase con Miguel era como entrar en un ring. Me lanzaba preguntas imposibles, me ponía en situaciones donde no tenía escapatoria. Una vez me pidió que explicara un concepto filosófico en menos de 30 segundos, sabiendo que no había tenido tiempo de leer el texto. Me quedé en blanco, y él simplemente dijo: «El silencio también es una respuesta, García, pero no una buena». Los demás se rieron, y yo sentí que me ardía la cara. Pero no me rendí. Volví a la siguiente clase, y a la siguiente, y a la siguiente. Porque, aunque me sacara de quicio, había algo en su manera de desafiarme que me hacía querer demostrarle que podía con él. Una tarde, después de una clase especialmente dura, me quedé hasta el final para preguntarle sobre un punto que no entendí. El aula estaba vacía, y él recogía sus cosas con esa precisión quirúrgica que tenía. Me acerqué, titubeante, y le dije: «Profesor, sobre lo que dijo hoy de la ética situacional, no estoy seguro de haberlo pillado del todo». Me miró, y por primera vez no había sarcasmo en su expresión, solo curiosidad. Se apoyó en la mesa, cruzó los brazos y dijo: «Explícame que no entendiste, pero no me hagas perder el tiempo». Hablé, y por primera vez sentí que me escuchaba de verdad. No me interrumpió, no me corrigió, solo asintió, y cuando terminé me dio una explicación clara, directa, como si estuviera hablando con un igual. Pero luego añadió, con esa media sonrisa suya: «No está mal, García, pero sigues pensando demasiado pequeño. Amplía tu perspectiva». Me fui de ahí confundido, con una mezcla de alivio y frustración, porque aunque me costara admitirlo, quería impresionarlo. No solo como estudiante, había algo en él, en esa intensidad contenida, en esa manera de mirarme como si supiera algo que yo no sabía, que me atraía. Era como si cada clase fuera un juego, y yo no estaba seguro de si quería ganar o simplemente entender las reglas. Un día todo cambió. Llegué al aula y encontré un sobre en mi pupitre. Mi nombre estaba escrito en una letra pulcra, casi antigua. Dentro había una nota: «Reúnete conmigo en el retiro esta noche, 20:00. No llegues tarde». Sin firma, pero sabía que era de él. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué querría Miguel reunirse conmigo fuera de clase? ¿Era una trampa? ¿Una oportunidad? No tenía ni idea, pero la curiosidad me podía. Pasé el resto del día dándole vueltas, incapaz de concentrarme en nada más. Llegué al retiro a las 19:55, con el cielo teñido de naranja y Madrid extendiéndose a mi alrededor. Miguel estaba ahí, apoyado en una barandilla, mirando el parque. No se giró cuando me acerqué, pero dijo sin preámbulos: «¿Sabes por qué te pedí que vinieras, García?» «No, profesor», respondí, y mi voz sonó más insegura de lo que quisiera. Se giró, y por primera vez no había distancia en su mirada. Había algo vulnerable, casi humano. «Porque veo algo en ti, algo que me recuerda a mí, hace mucho tiempo. Y no sé si eso es bueno o malo». Me quedé sin palabras. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera preguntar, añadió: «Pero no te equivoques, esto no es un cumplido, es una advertencia». Y entonces, sin más, dio media vuelta y se fue, dejándome ahí, con el corazón acelerado y 1000 preguntas en la cabeza. No sabía si esto era el principio de algo o el borde de un precipicio. Pero una cosa era segura: Miguel no era solo un profesor, y yo estaba a punto de descubrir quién era realmente. Y quizás, de paso, quién era yo. No podía sacarme esa nota del retiro de la cabeza. No es un cumplido, es una advertencia. ¿Qué demonios quería decir Miguel con eso? Me pasé los días siguientes dándole vueltas, como si fuera un rompecabezas que no encajaba. En clase la cosa no mejoró. Miguel seguía siendo el mismo, implacable, con esa mirada que te desnudaba el alma y unas preguntas que parecían diseñadas para hacerte tropezar. Pero ahora, cada vez que me hablaba, sentía algo más. No era solo el desafío intelectual. Había una corriente subterránea, algo que me ponía nervioso de una manera que no podía explicar. En el campus,
La gente empezó a llamarlo el Cuervo. No sé quién lo bautizó así, pero encajaba. Era por su manera de moverse, como si acechara, siempre con esa intensidad contenida, y por cómo su voz resonaba en el aula, profunda y precisa, como si cada palabra estuviera tallada en piedra. Pero lo curioso es que, a pesar de su fama de ogro, su grupo sacaba las mejores notas. Todos nos matábamos estudiando, no porque quisiéramos, sino porque no había otra opción. Con Miguel, o volabas alto o te estrellabas. Y yo, por alguna razón, me había convertido en su blanco favorito, como si fuera un experimento personal suyo. Cada clase era un duelo, y aunque me dejaba exhausto, también me hacía sentir vivo. Una mañana, mientras cruzaba el puente de Toledo en Madrid, había ido a pasar el fin de semana con unos amigos. Escuché a dos compañeras de clase hablando en una terraza. Estaban sentadas en una mesa al aire libre, con sus cafés con leche y sus gafas de sol, y no se dieron cuenta de que yo estaba cerca. Una dijo, riendo: «El Cuervo tiene que ser un volcán en privado, ¿no? Tan serio, tan controlado. Seguro que es de esos que te sorprenden». La otra soltó una risita y añadió: «Esas manos, ¿las has visto? Fuertes, grandes. Apuesto a que sabe usarlas». Me quedé helado, con la cara ardiendo. Nunca había pensado en Miguel así, pero sus palabras se me metieron en la cabeza como una semilla que no debería estar ahí. A partir de ese momento, no pude evitar mirarlo de otra manera. En clase, me sorprendía fijándome en detalles que antes no notaba. La forma en que se apoyaba en el borde de la mesa, con los brazos cruzados, marcando una postura que era puro control. Cómo movía las manos al explicar algo, con una precisión casi hipnótica. O esa media sonrisa que aparecía, fugaz, cuando alguien daba una respuesta brillante. No era una sonrisa cálida, pero era algo. Y maldita sea, era magnética. Me sentía como un idiota por notarlo, pero no podía evitarlo. Era como si esas chicas hubieran abierto una puerta que no podía cerrar. Intenté ignorarlo. Me dije que era una tontería, que solo estaba proyectando cosas porque Miguel me tenía en el punto de mira. Pero entonces llegó el día del examen parcial. Era una prueba oral, en el aula magna de la Complutense, y cada estudiante tenía que defender un argumento filosófico frente a él. Yo había pasado noches enteras preparándome, con los libros esparcidos por mi escritorio y el café como único combustible. Cuando me tocó el turno, me levanté, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de saltar de un avión. Miguel estaba sentado al frente, con su cuaderno abierto y esa mirada que parecía atravesar paredes. «García», dijo sin levantar la vista. «Sorpréndeme», hablé. Durante 15 minutos defendí mi argumento con todo lo que tenía. No sé de dónde saqué la claridad, pero las palabras fluyeron, conectando ideas, ejemplos, contraargumentos. Por primera vez, sentí que estaba a su altura. Cuando terminé, hubo un silencio que me pareció eterno. Él me miró sin parpadear y luego dijo: «No está mal, pero te falta audacia. Estás jugando seguro, García, y eso no es lo que espero de ti». Me quedé mudo. ¿No está mal? ¿Después de todo ese esfuerzo? Sentí una oleada de frustración, pero también algo más, una chispa de rebeldía. Quise responderle, decirle que estaba harto de sus jueguitos, pero me contuve. Me limité a asentir y volver a mi sitio, con los puños apretados. Pero mientras me sentaba, vi algo en su expresión. No era la misma frialdad de siempre. Había un brillo, algo que parecía... ¿admiración? No, imposible. O tal vez sí. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación pensando en él. En su forma de desafiarme, de ponerme al límite. En esa nota en el retiro, en sus palabras crípticas. ¿Por qué me había pedido que fuera? ¿Qué quería de mí? No era solo un profesor exigente. Había algo más, algo que me atraía y me asustaba al mismo tiempo. Y entonces, como si el universo quisiera complicarlo todo, recibí un correo suyo, breve, directo, con su estilo de siempre. «García, necesito discutir tu desempeño».
Mañana 18:00, en la cafetería de Malasaña. No llegues tarde. Mi corazón dio un vuelco. Malasaña, una cafetería, eso no era una reunión académica normal. Me pasé el día siguiente en un estado de nervios que no podía disimular. Mis amigos notaron que estaba raro, pero no dije nada. ¿Cómo iba a explicarles que mi profesor, el Cuervo, me había citado en un lugar que no tenía nada que ver con la universidad? Cuando llegó la hora, me planté en la cafetería, un sitio pequeño con mesas de madera y luces tenues, en el corazón de Malasaña. Miguel ya estaba ahí, sentado en una esquina, con un café en la mano. No había rastro de su habitual pose de aula. Parecía diferente, más relajado pero igual de intenso. «Siéntate, García», dijo sin rodeos. «No voy a perder el tiempo. Tienes algo que no veo en los demás, pero estás desperdiciándolo». «¿Desperdiciándolo?», repetí más brusco de lo que pretendía. «Me paso las noches estudiando, intentando seguirle el paso. ¿Qué más quiere?». Me miró, y por un segundo, juro que vi una chispa de diversión en sus ojos, como si disfrutara viéndome perder los estribos. «Quiero que dejes de intentar complacerme», dijo. «Quiero que pienses por ti mismo, que me desafíes de verdad, no que sigas mis reglas como un perrito obediente». Eso me dolió, pero también me encendió. Porque tenía razón. Había estado tan obsesionado con impresionarlo que me había olvidado de quién era yo. Y entonces, sin pensarlo, solté. «¿Y usted? ¿Por qué se empeña en ponerme a prueba? ¿Qué es lo que ve en mí que no me dice?». Se quedó callado, y por primera vez no tuvo una respuesta inmediata. Bebió un sorbo de su café, como si necesitara tiempo para pensar. Luego dijo, en voz baja: «Veo a alguien que podría ser más grande de lo que cree. Pero también veo a alguien que tiene miedo de intentarlo». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. No supe qué responder. Nos quedamos en silencio, y el aire entre nosotros se llenó de una tensión que no podía nombrar. No era solo intelectual, era algo más profundo, más peligroso. Y entonces, justo cuando pensé que iba a decir algo más, se levantó, dejó unas monedas en la mesa y dijo: «Piénsalo, García, la próxima vez que hagas algo que sea por ti, no por mí». Se fue y yo me quedé ahí, con el corazón a mil y la cabeza hecha un lío. No sabía si quería gritarle o correr detrás de él. Pero una cosa estaba clara. Miguel no era solo un profesor, y lo que estaba pasando entre nosotros no era solo un juego de poder. Había algo más, algo que me estaba cambiando, y no sabía si estaba listo para descubrir qué era. La reunión en Malasaña me dejó dando vueltas como un hámster en una rueda. Las palabras de Miguel, «Piensa por ti mismo, García», resonaban en mi cabeza, pero no sabía cómo interpretarlas. ¿Era una invitación a ser más valiente? ¿O solo otra de sus trampas para hacerme sentir pequeño? Lo peor era esa tensión que sentía cada vez que estaba cerca de él. No era solo admiración. Había algo más, algo que me hacía sentir como si estuviera caminando por una cuerda floja sobre un abismo. Y una parte de mí disfrutaba la caída. En el campus, el apodo de El Cuervo ya era oficial. Todo el mundo lo usaba, aunque nadie se atrevía a decirlo en su cara. Pero a pesar de su fama de tirano, sus clases eran un imán. Empecé a fantasear. No sé en qué momento pasó, pero de repente me sorprendía imaginando cómo sería Miguel fuera del aula. ¿Sonreiría alguna vez de verdad? ¿Tendría una vida más allá de sus libros y sus clases? Me lo imaginaba en una terraza en Chueca, leyendo algo que no tuviera nada que ver con filosofía, o paseando por el Manzanares con esa postura suya, siempre tan recta, pero con una chispa de algo más cálido. Era estúpido, lo sabía. ¿Quién no ha tenido un crush con un profesor alguna vez? Pero esto no era solo un capricho. Era como si él hubiera abierto una puerta en mí, y no podía cerrarla. Llegó el viernes antes de las vacaciones de Navidad, y con él la entrega de los trabajos finales del semestre. Había pasado semanas preparando el mío, un análisis sobre ética y responsabilidad que me había costado noches de insomnio y litros de café.
Estaba nervioso, pero también orgulloso. Pensé que, por fin, podría impresionarlo. El aula estaba llena de estudiantes, todos entregando sus trabajos, y Miguel estaba en su escritorio, revisando cada uno con esa precisión quirúrgica suya. Cuando me tocó el turno, le entregué mi carpeta, esperando alguna reacción. Nada. Solo un asentimiento y un «Gracias, García». Pero entonces, cuando ya me iba, me llamó. «García, quédate un momento». Mi corazón se disparó. Los demás ya estaban saliendo, y el aula se quedó en un silencio que pesaba. Me acerqué, intentando no parecer tan nervioso como estaba. «Cierra la puerta», dijo sin levantar la vista de mi trabajo. Tragué saliva, cerré la puerta y me quedé de pie, esperando. Él se levantó, rodeó el escritorio y se acercó. Demasiado cerca. Por un segundo, pensé que iba a decir algo importante, algo que cambiaría todo. Me miró a los ojos, y por un momento sentí que realmente me veía, no solo como estudiante, sino como alguien con algo que decir. Luego levantó una mano, como si fuera a tocarme la cara, y dijo en voz baja: «Eres especial, García». Mi respiración se paró. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, y por un instante creí que iba a inclinarse más, que iba a pasar algo imposible. Pero entonces, un ruido, un portazo en el pasillo. Y me desperté. Estaba en mi cama, con el corazón a 1000 y el cuerpo cubierto de sudor. Solo era un sueño, un maldito sueño. Me quedé mirando el techo, frustrado, confundido, y con una sensación de vacío que no podía explicar. Porque en la vida real, Miguel nunca cruzaba esa línea. Era un profesional. Nunca hacía comentarios ambiguos, nunca se permitía un gesto fuera de lugar. Y sin embargo, eso era lo que me atraía más. Su control, su distancia, esa barrera que parecía imposible de cruzar. Sabía que era solo mi cabeza jugando conmigo. Miguel nunca había hecho nada que no fuera profesional, pero yo seguía buscando algo que no existía. Pasé los días siguientes dándole vueltas. No podía seguir así, con esa mezcla de admiración y algo más que no quería nombrar. Decidí que tenía que hacer algo, pero no podía ser algo que lo comprometiera. No quería manchar su reputación ni meterlo en problemas. Así que, en un arranque de valentía, o de estupidez, escribí una carta. No era una declaración de amor, no exactamente. Era más bien un reconocimiento. Le dije que sus clases me habían cambiado, que me habían hecho pensar de una manera que nunca creí posible, que lo admiraba, no solo como profesor, sino como alguien que me había empujado a ser mejor. Fui cuidadoso, medí cada palabra para que no sonara inapropiado, pero también dejé que se notara mi gratitud, mi afecto. La dejé en su buzón en la facultad, con el corazón en la garganta. No respondió. Pasaron los días, y nada, ni una palabra, ni una mirada diferente en clase. Al principio, pensé que quizás no la había leído. Pero luego, en una clase, me llamó para responder una pregunta, y había algo en su tono, algo más suave, casi imperceptible. No sé si fue mi imaginación, pero sentí que sabía lo que había escrito. Y sin embargo, no dijo nada. Seguía siendo el cuervo, distante, exigente, inalcanzable. Las vacaciones de Navidad llegaron, y con ellas un respiro del campus. Me fui a Valencia con mi familia, intentando desconectar. Caminé por la ciudad de las artes y las ciencias, me perdí en las calles del Carmen, pero no podía sacármelo de la cabeza. Una noche, mientras estaba en la Plaza de la Virgen, mirando las luces reflejadas en la fuente, recibí un mensaje. Era de un número desconocido, pero el texto era inconfundible. García, tu carta fue inesperada. Hablaremos después de las vacaciones, no te precipites. Mi corazón dio un salto. ¿Era él? Tenía que serlo. ¿Pero qué significaba no te precipites? ¿Era una advertencia? ¿Una invitación? No lo sabía, pero una cosa era segura. Cuando volvieran las clases, nada sería igual. Miguel había respondido,
y eso abría una puerta que no estaba seguro de querer cruzar. Pero ya no había vuelta atrás. Regresé al campus, después de las vacaciones de Navidad, con una mezcla de nervios y determinación. Faltaban 6 meses para que terminara el curso, y algo en mí había cambiado. No sabía si era por la carta que le escribí, por su respuesta críptica o por esa tensión que flotaba entre nosotros, pero sentía que este semestre sería diferente. No esperaba nada concreto, no me atrevía a soñar con algo más allá de las clases, pero había una chispa en mí, una esperanza de que, tal vez, podría acercarme a él, no como alumno, sino como alguien que él respetara. Quería demostrarle que podía ser más que un estudiante que tropieza en el aula. Las clases retomaron su ritmo en la Complutense, y Miguel seguía siendo el Cuervo, implacable, preciso, con esa habilidad para hacerte sentir que cada respuesta tuya era un examen de vida o muerte. Pero ahora, cuando me miraba, notaba algo distinto. No era calidez, no exactamente, sino una especie de reconocimiento. Como si, después de mi carta, hubiera decidido tomarme más en serio. Me asignó un proyecto final que era un monstruo, un ensayo sobre la intersección entre ética y poder en la filosofía contemporánea. «Quiero que profundices, García», me dijo un día después de clase, mientras recogía sus cosas. «No me des algo que pueda encontrar en un libro. Quiero tu voz». Sus palabras me golpearon. Mi voz. Nadie me había pedido eso antes. Me volqué en el proyecto como si mi vida dependiera de ello. Pasaba horas en la biblioteca, rodeado de libros, garabateando notas en los márgenes y perdiéndome en debates internos sobre conceptos que apenas entendía. Miguel supervisaba mi trabajo con una intensidad que me abrumaba y me motivaba al mismo tiempo. Cada semana me pedía que le presentara avances en su despacho en la facultad, un espacio lleno de estanterías abarrotadas y el olor a papel viejo. Nunca estábamos solos. Siempre había algún asistente o colega entrando y saliendo, discutiendo artículos o pidiéndole firmas. Él mantenía la distancia, siempre profesional, siempre centrado en el trabajo. Me hacía preguntas incisivas, señalaba fallos en mis argumentos con una precisión quirúrgica, pero también, a veces, asentía con esa media sonrisa suya cuando decía algo que lo sorprendía. «No está mal, García», decía, y yo vivía para esos momentos. Un día, mientras revisaba mi borrador, me soltó algo que no esperaba. «Tu ensayo tiene potencial para algo más grande», dijo, apoyado en su escritorio, con los brazos cruzados. «Hay un concurso nacional de ensayos filosóficos en Barcelona. Quiero que lo presentes». Me quedé helado. ¿Un concurso? Nunca había considerado algo así. Sentí una mezcla de orgullo y pánico. «¿Cree que estoy listo?», pregunté, intentando sonar seguro. Él me miró con esa intensidad que me ponía los nervios de punta y dijo: «Si no lo creyera, no te lo estaría diciendo. Pero vas a tener que trabajar más duro. Esto no es un juego de niños». A partir de ahí, todo se intensificó. Nos reuníamos más a menudo, siempre en su despacho, siempre con otras personas alrededor. Él revisaba cada párrafo, cada idea, y me empujaba a ir más allá. «No te conformes, García», me decía. «Si vas a decir algo, que sea audaz». Sus palabras me encendían. Quería impresionarlo, no solo por el concurso, sino porque sentía que él veía algo en mí que yo apenas empezaba a descubrir. Cada reunión era una prueba, y aunque él nunca cruzaba la línea, nunca hacía un comentario que no fuera estrictamente profesional, yo no podía evitar buscar algo más en sus gestos. Una mirada que durara un segundo de más, un tono que sonara menos frío. Pero nada. Miguel era un muro, y yo no sabía si quería escalarlo o rendirme. El semestre avanzó, y con él la presión del concurso. Pasé noches enteras reescribiendo, puliendo cada frase, intentando encontrar esa voz que él me pedía. A veces, en el silencio de mi habitación, me preguntaba por qué me esforzaba tanto. ¿Era solo por el concurso? ¿O era por él? Había una parte de mí que quería que Miguel me viera,
no como un estudiante, sino como alguien digno de su respeto, de su atención. Pero cada vez que esa idea se colaba en mi cabeza, la apartaba. Él era mi profesor. Punto. No podía permitirme soñar con nada más. El curso de conferencias terminó en mayo, con el campus lleno de estudiantes celebrando el fin de los exámenes. Entregué mi ensayo final, y Miguel me dio un simple «Buen trabajo, García», que, viniendo de él, era como un trofeo. Pero lo que no esperaba era lo que vino después. Un día, mientras paseaba por el Parque del Oeste, recibí un correo suyo. Breve, como siempre. «García, quiero discutir tu ensayo y el concurso. Cena en mi casa, sábado, 20:00, en Lavapiés. No llegues tarde». Mi corazón dio un vuelco. ¿Una cena? ¿En su casa? Por primera vez no era el despacho, no era la facultad, era algo personal. Me pasé los días siguientes en una nube, imaginando cómo sería. Tal vez, ahora que el curso había terminado, que ya no era oficialmente mi profesor, podríamos hablar de verdad. No como alumno y maestro, sino como algo más. Llegué a Lavapiés puntual, con los nervios a flor de piel. La casa de Miguel era un piso en un edificio antiguo, con una puerta de madera que crujió al abrirse. Cuando me abrió, casi no lo reconocí. Estaba diferente. Más relajado, con una camisa de lino con las mangas remangadas y los primeros botones desabrochados, como si por fin se hubiera quitado la armadura del cuervo. Me sonrió, una sonrisa de verdad, no esa media curva irónica que usaba en clase. «Pasa, García», dijo, y yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Estaba encantado, flotando en una mezcla de emoción y esperanza. Me llevó a una sala sencilla, con una mesa preparada para 3. 3. Ese detalle me descolocó, pero no dije nada. Entonces vi a un hombre sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano. Era mayor que yo, pero no tanto como Miguel, con una mirada amable pero astuta. Miguel se acercó a él, le puso una mano en el hombro y dijo: «Javier, te presento a mi marido, Carlos. Le he hablado mucho de ti y está interesado. Podría tener una oferta de trabajo para ti». El mundo se me vino abajo. Marido. La palabra resonó en mi cabeza como un trueno. Todo lo que había interpretado como atención, como un vínculo especial, se desmoronó en un segundo. Las miradas, las reuniones, la intensidad, no eran lo que yo creía. No eran sobre mí, no de la manera que yo había imaginado. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de decepción y vergüenza. Había construido un castillo en el aire, y ahora se derrumbaba. Sonreí, o al menos lo intenté, y me senté a la mesa. La cena fue un borrón. Carlos era encantador. Hablaba de un proyecto editorial en el que buscaban jóvenes con ideas frescas, pero yo apenas podía seguir la conversación. Miguel estaba relajado, bromeando con Carlos, tocándole la mano de vez en cuando. Era una versión de él que nunca había visto, y aunque debería haberme alegrado por él, por su felicidad, no podía evitar sentir que algo en mí se rompía. No era solo que mis fantasías fueran una ilusión. Era que había estado tan ciego, tan obsesionado con lo que quería ver, que no vi la verdad. Cuando me fui, Miguel me acompañó a la puerta. «Buen trabajo este semestre, García», dijo con esa voz que aún me hacía estremecer. «Y piensa en la oferta de Carlos. Podría ser un buen comienzo para ti». Asentí, murmuré un gracias y me marché, con el corazón pesado. Mientras caminaba por las calles de Lavapiés, bajo la luz de las farolas, me di cuenta de que no estaba triste por Miguel, no realmente. Estaba triste por mí, por haberme permitido soñar algo que nunca fue real. Pero también, en el fondo, sentía una chispa de algo nuevo. Porque, aunque me había equivocado, este semestre me había cambiado. Miguel me había empujado a encontrar mi voz, y eso no me lo podía quitar nadie. Me sentí estúpido por mis fantasías, pero ver a Miguel tan relajado, tan humano,
Me hizo darme cuenta de que no necesitaba nada más de él. Había sido mi mentor. Y ahora, gracias a Carlos, quizás tendría una oportunidad para empezar algo nuevo.